Buenos días a todos. Muchas gracias a los que estáis aquí presentes en Madrid y muchas gracias a los que estáis siguiendo la jornada por YouTube. La jornada es el punto final, antes de las publicaciones científicas, de un proyecto que fue financiado por la Fundación BBVA y que tenía como título Impacto familiar, personal y profesional de la pandemia por SARS-CoV-2 en los profesionales de la salud en España, y que nosotros acortamos con el acrónimo de Impresiona. Este fue un proyecto que pedimos casi cuando la pandemia todavía no se había acabado, cuando la vacunación no existía y a veces la vida va más rápida y el entorno es muy cambiante. Hemos trabajado con profesionales sanitarios de diferentes instituciones sanitarias, entre ellas está Córdoba, Álava, Madrid. Me voy a dejar algunas seguro, y las podría haber mirado porque las tendría que tener por aquí. Pero bueno, en cualquier caso hemos trabajado de una forma multicéntrica y hemos creado una cohorte en el sentido de retrospectiva y perspectiva, que nos permitía recoger datos de la gente que había estado trabajando con pacientes infectados por COVID y en instituciones donde se habían tratado estos pacientes y hacer un seguimiento a 12 meses. Al mismo tiempo que hacíamos este estudio amiprestivo, pues lo que hemos hecho también ha sido recoger material audiovisual, sobre todo material visual, sobre lo que para la gente ha supuesto esta época de pandemia en nuestro entorno. Y ha habido una parte cualitativa que ha analizado esas fotos o ese material gráfico que teníamos para poder suponer o poder explicar qué es lo que suponía esta pandemia para los profesionales de la salud. Todo ello lo vamos a presentar hoy en esta jornada, que contamos con una parte más cuantitativa donde vamos a exponer los resultados de ese estudio de cohortes, de una parte más cualitativa donde vamos a exponer los resultados de todo ese material gráfico que hemos recibido y finalmente contaremos con Guillermo Vargués Navarro, que nos va a explicar desde su punto de vista y desde el punto de vista de un profesional que estuvo en la pandemia, pues qué hemos podido aprender de esta pandemia para prepararnos para la siguiente. Son 2 horas de jornada, espero que las disfrutéis, espero que os resulte interesante y podéis tener claro que todos los participantes de los profesionales que habéis participado en esta cohorte vais a recibir un dossier con los resultados más importantes, que son los que se van a presentar hoy aquí en la jornada, y esperemos mandároslo en versión online en esta semana y después a cada uno de vosotros y a través de vuestros coordinadores os mandaremos el material escrito para que lo podáis tener, leer o compartir con vuestras familias y amigos. Muchas gracias y sin más doy paso a Isabel Ors y a Beatriz Arregui, que van a presentar los resultados cuantitativos del proyecto. Los va a presentar Beatriz Arregui y la va a moderar Isabel Ors. Buenos días a todos y a todos. Gracias por estar aquí, como ha comentado Maite. Y vamos a presentar ahora mismo la parte de los resultados cuantitativos. Hasta ahora estamos analizando una parte descriptiva y más adelante aparecerán los resultados de análisis más profundos. Lo va a presentar Beatriz Arregui, que es una persona que ha trabajado muy bien en el proyecto y, como veréis ahora y vais a disfrutar de su presentación, merece la pena. Cuando quieras. Muchas gracias, Isabel.
Bueno, mi nombre es Beatriz Arregui y os voy a exponer los resultados descriptivos cuantitativos que hemos obtenido hasta ahora en el estudio. En primer lugar, aclarar que si bien este proyecto ha sido financiado por la Fundación BBVA, esto no ha supuesto ningún conflicto de intereses para ninguno de los investigadores del equipo. A continuación, os voy a explicar un poco el contexto donde se desarrolla el proyecto y los objetivos principales y secundarios del mismo. La pandemia por SARS-CoV-2 ha generado una situación muy poco habitual hasta el momento en la que los profesionales han visto afectado su bienestar. Esto es de vital importancia, puesto que los profesionales de la salud tienen un papel clave en el correcto funcionamiento de los sistemas de salud. Por tanto, el impacto negativo que pueda tener la pandemia en su bienestar no solo les va a afectar a los mismos y a sus familias, sino que también va a afectar a la población general. Por tanto, en este contexto surge el proyecto Impresiona, cuyo objetivo principal es evaluar el impacto personal, laboral y familiar de la pandemia en los profesionales de la salud que atendieron a pacientes sospechosos o infectados por SARS-CoV-2 durante el estado de alarma. Los objetivos más específicos son los siguientes. Identificar a los profesionales de la salud en riesgo de desarrollar sintomatología relacionada con un trastorno de estrés postraumático. Detectar el impacto del confinamiento y de las medidas de aislamiento específicas de los profesionales de la salud en las relaciones familiares y en su vida laboral. Proporcionar información acerca de cómo los profesionales de la salud han gestionado el impacto del SARS-CoV-2 y sus reacciones habituales ante la situación de emergencia generada. Evaluar la resiliencia y la inteligencia emocional de los profesionales de la salud como factores determinantes y moduladores del impacto y conocer las estrategias de afrontamiento utilizadas, así como las necesidades de apoyo y de recursos de los profesionales. Para alcanzar estos objetivos se diseñó la siguiente metodología. Como bien ha dicho Maite, se diseñó un estudio de cohortes ocupacionales múltiples ambispectivo, es decir, con tanto preguntas retrospectivas como prospectivas, en el que participaron todas las instituciones que podemos observar en el mapa. Es importante aclarar que antes de la recogida de datos y la captación de los participantes, el protocolo del proyecto fue aprobado por todos los comités de ética de las instituciones participantes y en todas ellas existió un investigador coordinador encargado de la captación, seguimiento y recogida de los datos. En ellos, por tanto, las 4 cohortes que se han estudiado han sido los profesionales de la salud de servicios especiales, los profesionales de la salud de unidades especiales de ingreso de pacientes COVID que no requerían cuidados especiales y los profesionales que trabajaban en centros de atención primaria y centros sociosanitarios. Los criterios de inclusión del estudio, por tanto, fueron los siguientes. Los profesionales debieron haber atendido a pacientes sospechosos o infectados por el SARS-CoV-2 durante el estado de alarma. Todos ellos tuvieron que otorgar su consentimiento informado antes de la captación de los datos. Y también, al principio del estudio, se confirmó que ninguno de los participantes presentaba una sintomatología compatible con un posible trastorno de estrés postraumático según la escala de gravedad de los síntomas revisadas del estrés postraumático según el DSM-5. Las variables del estudio son las siguientes. En primer lugar, tenemos la adherencia, que vamos a distinguir 3 grupos. Los participantes que simplemente participaron a nivel basal, los que lo hicieron a nivel basal ya a los 6 meses y los que lo hicieron o bien durante todo el seguimiento o únicamente a nivel basal y a los 12 meses. También tenemos las variables sociodemográficas, laborales y clínicas, las relacionadas con la crisis sobrevenida, que son hechos sucedidos a lo largo del estado de alarma que son considerados como posibles desencadenantes de un trastorno de estrés postraumático, medidos con la escala de gravedad de los síntomas revisadas según el DSM-5. Los factores individuales que medimos son el agotamiento emocional, medido por la Maslach Burnout Inventory General Survey, la resiliencia, medida por la escala de Connor-Davidson de 10 ítems, la inteligencia emocional, medida por la Trait Meta-Mood Scale de 24 ítems, el conflicto familia-trabajo, medido por el cuestionario de interacción trabajo-familia, SWING, y las estrategias de afrontamiento, medidas por el cuestionario de afrontamiento al estrés. Por último, tenemos los factores ambientales, como son la satisfacción por compasión y el trauma secundario, que son medidos por el cuestionario de calidad de vida profesional, o ProQoL versión 4. A continuación voy a exponer los resultados principales descriptivos, si bien en futuras ocasiones se profundizará sobre las relaciones causales y se profundizará más en la discusión de los mismos.
En primer lugar, describir que durante el seguimiento, si bien en torno a un 30% de la muestra únicamente rellenó los cuestionarios basales, se consiguió un seguimiento, si bien a los 6 y a los 12 meses, del 70% de la muestra, lo que nos ha permitido hacer un análisis descriptivo de los datos. Decir que hay características comunes entre todos los profesionales que han rellenado los datos, como que la mayoría eran mujeres, enfermeras, que estaban casadas, que vivían en pareja y con hijos menores a su cargo, que tenían un título universitario. A su vez, en su mayoría, trabajaron durante tanto el estado de alarma como al principio del estudio en un contrato a tiempo completo. Y durante el estado de alarma tenían un contrato fijo en el mismo servicio y con una responsabilidad igual que antes del estado de alarma. Además, por los métodos que se siguieron para el reclutamiento, la mayoría de los profesionales eran de hospitales. También decir que la mayoría de los participantes y sus familiares no habían pasado el COVID ni durante ni después del estado de alarma, y que la mayoría de los participantes no eran personas de riesgo para la infección por COVID-19. Si bien estas características eran comunes entre los participantes, sí hemos observado variaciones en cuanto a la adherencia con respecto a las características de edad, experiencia al inicio del estado de alarma y el máximo número de pacientes que han atendido tanto en el último turno como durante el estado de alarma, siendo estos participantes más propensos a tener mayor adherencia. Sin embargo, aquellos profesionales de servicios de urgencia y unidades de cuidados intensivos presentaron una adherencia menor. Con respecto a los objetivos del estudio, queríamos identificar las personas en riesgo de desarrollar una sintomatología relacionada con un trastorno de estrés postraumático. Podemos observar en la figura de la izquierda cómo de nivel basal a los 6 meses y de nivel basal a los 12 meses ha habido una disminución de la sintomatología de estrés postraumático. Esto puede deberse, como bien dice Luceño Moreno y Secher, a la disminución en la carga de trabajo y también a que en un inicio la sintomatología de estrés postraumático pudo verse confundida con la del estrés agudo, que fue mayor al principio de la pandemia. Sin embargo, en la gráfica de la derecha estamos observando la disfuncionalidad de la vida cotidiana de los profesionales de la salud. Siguiendo más o menos la misma tendencia que la sintomatología de estrés postraumático, vemos cómo ha disminuido de los niveles, del momento basal a los 6 meses y del basal a los 12 meses. Esto puede verse explicado por 3 motivos. Puede ser que fuera por una disminución de las regulaciones de movilidad y de ocio, puede ser que fuera por una menor carga de trabajo a lo largo de la pandemia, o bien también puede ser porque los profesionales perdieron un poco el miedo a infectar a las personas de sus círculos más cercanos, que es algo que, por ejemplo, Ortiz Calvo describió como uno de los principales potenciadores de la disfuncionalidad de la vida cotidiana. Con respecto al segundo objetivo, el impacto del confinamiento y medidas de aislamiento específicas en las relaciones familiares y su vida laboral, podemos observar en la figura de abajo a la derecha que la interacción positiva de la familia en la vida laboral fue la más importante de todas las interacciones. Si bien, como vemos abajo a la izquierda, la interacción positiva trabajo-familia tuvo un papel muy importante, como podemos ver arriba a la izquierda, la interacción negativa que tuvo la vida laboral en la familia también tuvo valores muy elevados a lo largo de toda la pandemia. Bueno, este es más complicado. Vale. Con respecto a las distintas acciones, sentimientos y pensamientos que tuvieron los profesionales de la salud, podemos observar en azul que los profesionales se centraron en buscar lo positivo de cada día y se centraron en buscar en lo que podían ayudar a los demás. Si bien estaban trabajando muchas más horas de forma mucho menos estructurada, lo que también repercutió en su capacidad de hacer ejercicio físico y aumentó sus dificultades a la hora de dormir. Esto, sin embargo, parece no haber repercutido en sus hábitos alimenticios y de otro consumo de sustancias como puede ser el alcohol, drogas o tabaco. También cabe destacar que los profesionales de la salud pasaron más tiempo del habitual en las redes sociales para mantenerse en contacto con sus seres queridos. Como podemos ver en marrón en la esquina superior derecha, esta situación
de confusión hizo que los profesionales estuvieran preocupados por su familia, por el bienestar suyo y de su familia, por el futuro, por la salud tanto física como mental de los mismos. Además, estaban enfadados por la presencia de la amenaza y creían que las cosas nunca volverían a ser como antes. Sin embargo, a pesar de todo este ambiente negativo, como podemos observar en la gráfica verde, los profesionales de la salud se mantuvieron positivos y pensaban que algo positivo saldría de la amenaza. Creían que el personal sanitario tenía un papel clave a la hora de ayudar a superarla y además se sentían con fuerzas para hacerlo. Sin embargo, en algunas áreas, como podemos observar en la gráfica de abajo a la derecha, las opiniones estaban un poco más equilibradas. Los profesionales no tenían muy claro si los científicos iban a encontrar una cura rápido, tampoco tenían claro si iba a ser a corto o a largo plazo. Y algunos se mantuvieron optimistas, mientras que la misma cantidad no tenía este optimismo. Además, esto se ve acompañado por sentimientos de depresión en más o menos la misma proporción que sí, que no lo sentían. Vale, con respecto al siguiente objetivo, que era medir la resiliencia y la inteligencia emocional de los profesionales como factores determinantes y moduladores del impacto, podemos observar que con respecto a la inteligencia emocional, en la gráfica de la izquierda, la dividimos en 3 subescalas. La subescala de atención a los sentimientos, claridad emocional y reparación en las emociones. Podemos observar cómo las 2 primeras, la subescala de atención y la de claridad, si bien parecen empeorar un poco porque aumentan los niveles insuficientes a los 6 meses, luego mejoran un poco también, pero no lo suficiente como para mantener los niveles basales. Sin embargo, en la subescala de reparación en las emociones, si bien hay una mejora a los 6 meses, esta vuelve a empeorar a los 12 meses. Por otro lado, con respecto a la resiliencia, podemos observar que ha habido una clara disminución de la misma desde el inicio hasta los 12 meses, en todos los periodos de seguimiento. Con respecto a las distintas estrategias de afrontamiento del estrés y necesidades de apoyo y de recursos, es que no me funciona el puntero. Bueno, la de... Gracias. Vale, podemos observar cómo la focalización en la solución del problema. La focalización en la solución del problema, la reevaluación positiva, que es esta, de aquí debajo, y la búsqueda de apoyo social son las 3 que tienen niveles más elevados durante el seguimiento. Si bien la evitación, la autofocalización negativa y la expresión emocional abierta presentan puntuaciones más bajas. Según indica Finstat, las 3 primeras que he mencionado son técnicas de afrontamiento positivas, es decir, que están relacionadas con una menor sintomatología psicológica negativa, mientras que las otras 3 están asociadas con una peor sintomatología negativa. Esto indica, según indica Jiménez, que los profesionales contaban con... vale, gracias. Que los profesionales contaban con una muy buena preparación para afrontar el estrés. Estas técnicas también cabe destacar que coinciden con las detectadas por Osorio Guzmán en otros profesionales de la salud durante la pandemia. Cabe destacar a su vez que la religión parece haber tenido un papel muy poco importante para el manejo, para el afrontamiento del estrés durante la pandemia. Vale, con respecto al burnout. Decir que está dividido en 3 subescalas, la subescala de agotamiento emocional, despersonalización y realización personal. Niveles altos de las 2 primeras indican niveles altos de burnout, mientras que niveles altos de realización personal actúan como un factor protector. Podemos observar cómo los niveles de agotamiento emocional, si bien disminuyeron un poco al principio, después empeoraron entre los niveles basales y los 12 meses. Por otro lado, los niveles de despersonalización sí empeoraron de forma constante tanto a los 6 como a los 12 meses. De forma contraria, la realización personal siempre estuvo a un aumento, desde los niveles basales a los 6 meses y desde los niveles basales a los 12 meses. Esta tendencia es la misma que
se ha observado en estudios que lo justifican diciendo que el burnout puede ser acumulativo y por eso aumentan los niveles de las subescalas negativas, y también que, mientras que en un principio la sintomatología principal es de estrés agudo, después puede sustituirse y cambiarse y aparecer más sintomatología asociada con el burnout. Vale. Y luego, con respecto a la calidad de vida profesional, podemos observar que hay 3 subescalas. Tenemos el de trauma secundario, el burnout y satisfacción por compasión. El trauma secundario ha disminuido desde el nivel basal a los 6 meses, si bien, y también ha disminuido de nivel basal a los 12 meses. El burnout, por el contrario, podemos ver cómo ha aumentado. Esto podría deberse, como hemos visto antes, a que la realización personal no ha llegado a compensar del todo que hayan subido las otras 2 subescalas, la de despersonalización. Y luego tenemos la satisfacción por compasión, que también podemos observar cómo ha mejorado significativamente a lo largo de todo el seguimiento. Vale. Las limitaciones y fortalezas de este estudio son las siguientes. Por un lado, las limitaciones es que la variabilidad de turnos y las ubicaciones de los profesionales de la salud dificultaron el reclutamiento de los mismos. Además, se optó por un muestreo no probabilístico por cuestiones de confidencialidad en las listas de distribución, lo que puede haber afectado a la generalización de los estudios, del estudio a un futuro. Las fortalezas del mismo son que la captación la llevaron a cabo profesionales de las propias instituciones, es decir, que estaban familiarizados con el contexto. Además, la participación fue abierta, es decir, podían participar todos aquellos profesionales de la salud que cumplieran los criterios de inclusión, que hizo que nadie se pudiera sentir excluido en una cuestión de tan alta sensibilidad como es la que trata este estudio. Además, mientras que el uso de plataformas online puede ser visto como una limitación por la pérdida de sujetos durante el seguimiento, la plataforma REDCap nos permitió mandar correos de forma sistemática para recordar a los participantes que rellenaran los cuestionarios, lo que permitió una mayor adherencia. Además, se generó una plataforma de recursos que ha permitido que el estudio no solo genere conocimiento científico, sino que ayude a los profesionales a gestionar la situación. Y, por último, las conclusiones del estudio serían las siguientes: que la sintomatología del trastorno de estrés postraumático y disfuncionalidad de la vida cotidiana han disminuido, que el apoyo familiar ha sido vital para los profesionales de la salud durante la pandemia, que los profesionales buscaron centrarse en las partes positivas de la situación y en lo que podían hacer por los demás, a pesar de su preocupación por su bienestar y el de sus familias, la incertidumbre y la mayor carga laboral. Disminuyeron su actividad física, empeoró su calidad del sueño y presentaron sintomatología depresiva. Aún así, se sintieron con fuerza para dar la respuesta a la amenaza. Por otro lado, mientras que los niveles de resiliencia y atención a los sentimientos y claridad emocional han empeorado durante el seguimiento, los profesionales de la salud han mejorado su reparación en las emociones. Los mecanismos de afrontamiento positivos han sido predominantes en el afrontamiento del estrés. Aún así, la evitación ha sido uno de los principales mecanismos utilizados por los profesionales. Y, por último, la sintomatología de trauma secundario ha disminuido, mientras que el burnout y la satisfacción por compasión han aumentado a lo largo del seguimiento. Y bueno, dar las gracias a todos los participantes del estudio por haber sacado el tiempo, pese a la situación, para participar en el estudio, al equipo, a los estadísticos y bueno, a vosotros por haber atendido durante toda la presentación. Y bueno, muchas gracias. Si tenéis cualquier duda. Si queréis hacer alguna pregunta, aunque sea... ¿No?
Muchas gracias. Tienes toda la razón. Ha costado mucho y, como decía Beatriz, desde luego dar las gracias sí o sí a todos los profesionales que a pesar de esos momentos nos han podido contestar, pero creo que puede ser muy, muy importante. Repítelo un poquito, que se te oiga al fondo y ya está. Va a salir. No me va a salir igual. No, simplemente daba las felicitaciones al equipo de investigación porque entendía que no había sido fácil la recogida de datos, entendía que la situación que habían experimentado los profesionales y demandando pues, que participaran en la investigación, el aportar estos cuestionarios, entiendo que no es una tarea fácil y que habéis insistido y que habéis trabajado para la colecta de datos, por tanto, bueno, pues este valor añadido a este tipo de trabajos de investigación y además los resultados que habéis plasmado entiendo y van a ayudar muchísimo a los profesionales de cara a un futuro. Por tanto, era manifestar mis felicitaciones al equipo de investigación. Pues nada, vuelvo a decir las gracias. ¿Una pregunta? No, preguntas no, ¿cómo voy a preguntarte yo? Pero sí que creo que hay que hacer una reflexión en alto, ¿no? Que los resultados nos tienen que valer para, bueno, esperemos que no vuelva a haber otra pandemia de este estilo, ¿no? Pero sí que ver qué es lo que, si aparece una crisis como esta, que luego la conferencia de clausura seguramente también va a ahondar en desde nuestros resultados, cómo podemos ayudar a las instituciones para que preparen, supongo, apoyos en momentos de dificultad, que no siempre tiene que ser una pandemia, que puede ser cualquier cosa que pase en un hospital o cualquier crisis que pase en un hospital, ¿no? Pero sí que sabiendo un poco en qué se apoyan los profesionales, qué les ha servido y qué no les ha servido, yo sí que creo que deberemos hacer una reflexión para poder decir, bueno, pues es verdad, la familia está ahí y sabemos que ha sido un gran apoyo, pero seguramente las instituciones pueden hacer alguna cosa mejorando, no sé qué aspectos, pero que yo creo que sí que tenemos que hacer esa reflexión en alto todo el equipo investigador para poder ayudar a las instituciones a cambiar en situaciones de crisis. Gracias, Maite. Vamos a pasar a la siguiente mesa, si os parece. ¿De acuerdo? Gracias, Beatriz. Vale, pues yo invito a los ponentes y a la moderadora de la siguiente mesa, que nos van a explicar desde el punto de vista de la parte cualitativa cómo ha sido la pandemia, cómo la han vivido y lo han sentido los profesionales. Y sin más, Carmen, te dejo la palabra. Bueno, pues muy buenos días a todos. Yo, en primer lugar, quiero agradecer a la directora del proyecto, a la doctora Maite Moreno Casbas, la posibilidad que me ha dado personalmente el poder compartir con todos vosotros este proyecto de investigación en el que hemos trabajado y en el que hemos aprendido muchísimo todo lo que es la parte del equipo investigador. Para mí ha sido un placer poder compartir con vosotros esta experiencia
Y en el marco del proyecto Impresiona y dentro de los diferentes objetivos de investigación que se establece de la parte cuantitativa, se establece un objetivo de carácter cualitativo. El equipo plantea la posibilidad de poder comprender cuál es el impacto que experimentan los profesionales de la salud durante la pandemia a través de las imágenes y las narrativas. Para dar respuesta a este objetivo, por supuesto, se trataba de hacer una metodología de carácter cualitativo y se solicita a los profesionales de salud que nos aportaran imágenes de estos momentos que ellos habían vivido. La respuesta fue bastante escasa y, por supuesto, no podíamos exigir más a los profesionales que estaban viviendo una situación, como han comentado las compañeras, bastante difícil y bastante compleja. En este sentido, agradecer a todos los ponentes, a todos los miembros que están aquí en la mesa, las aportaciones que nos hicieron llegar a través de sus propias imágenes, a través de las fotografías y que nos han ayudado en este objetivo para dar respuesta a la investigación propuesta por el equipo de trabajo. Bueno, desde el proyecto de Impresiona y desde la propia dirección, pues queremos daros las gracias a todos vosotros por vuestras aportaciones, por todo el trabajo que habéis realizado, por el magnífico trabajo que habéis realizado, que nos ha enriquecido, que nos ha aportado muchísima información, porque nos ha ayudado, en definitiva, a comprender la situación que experimentaron los profesionales. Y, bueno, voy a dar paso a presentar a los miembros que componen esta mesa y, posteriormente, les pasaré la palabra. Rosa Cosi, la compañera, es de origen gaditano y es enfermera y trabaja en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Es una apasionada de la escritura y así nos lo ha demostrado junto con las imágenes propuestas por Fran Fernández, pues esa capacidad que tiene para transmitir los contenidos de las imágenes que nos ha llegado de manera muy profunda. Fran Fernández, que es enfermero y trabaja en la UCI del Hospital Juan Ramón Jiménez, del Hospital de Huelva, y además es graduado superior en fotografía y desarrolla esta faceta, ha hecho numerosas exposiciones, ha tenido importantes premios, tanto de carácter nacional como de carácter internacional, y destacar que el último trabajo es la UCI en tiempos de pandemia, que es lo que nos ha permitido seleccionar estas imágenes. Montemora, aquí a mi izquierda, es la directora del resto de compañeros que pertenecen al Hospital Reina Sofía. Es licenciada... La directora de comunicación, sí, es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Sevilla y ha desarrollado toda su trayectoria, tanto personal como profesional, en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. La directora, como he comentado, del equipo de comunicación desde hace varios años y su meta principal es trabajar con el equipo para trasladar o para llegar a través de las imágenes, sacando las fortalezas con respecto a temas de salud en el propio hospital. El compañero de la mesa que me falta por presentar, Javier García, es enfermero y es de procedencia granadina, pero vive actualmente en Palma de Mallorca. Trabaja en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Mallorca, de Son Espases, y su pasión es la fotografía y
ha tenido una vivencia muy directa con México, ha estado viviendo un tiempo en México y eso también entiendo que marca un poco la personalidad. Y también, como el compañero de mi derecha, han aunado la profesión enfermero con la fotografía y pienso que estas dos pasiones las han llevado y las han reflejado en las imágenes que nos han podido aportar. También comentar, Javier ha realizado numerosas exposiciones y ha tenido reconocimientos con la fotografía. Bueno, pues una vez hechas las presentaciones y los agradecimientos que vayan por delante, yo, para abrir un poco el debate, pues se me plantean algunas cuestiones que bueno, cualquiera de vosotros creo que me podría contestar, ¿no? No sé, una de las preguntas que nos planteamos el equipo es ¿qué es lo que motiva? ¿Cuál es la situación que motiva a llevar a cabo este tipo de fotografías? ¿O con qué objetivo se plantean estas fotografías? No sé si Javier, Monte, podéis empezar. ¿Empiezo? Muchas gracias, Carmen. Si me lo permite, pues expongo la iniciativa que desarrollamos desde el hospital, ¿vale? Bueno, nuestra iniciativa se llama Reporteros COVID y es una iniciativa que surge por la necesidad de tener imágenes, audiovisual y fotografía, fundamentalmente fotografía de calidad. ¿Se oye? Vale. Sí. Os decía que se llama Reporteros COVID nuestra iniciativa y surge de la necesidad de tener imágenes de calidad de lo que estaba sucediendo dentro del hospital. Imágenes teníamos porque los profesionales nos hacían llegar imágenes con sus móviles, pero pasado la primera y la segunda semana no era suficiente. El equipo de comunicación de nuestro hospital estábamos teletrabajando. No éramos esenciales, hacíamos nuestro trabajo cada una desde casa. Y pensamos que una oportunidad sería pedir a profesionales sanitarios que sí eran esenciales y estaban desarrollando su trabajo día a día en el hospital, que eran aficionados a la fotografía, podría echarnos un cable. Y así lo hicimos. Contactamos con ellos, le dijimos que por favor retrataran lo que estaba ocurriendo en el hospital y la respuesta fue magnífica. Constituimos el equipo que llamamos Reporteros COVID, constituido fundamentalmente por 4 profesionales, 2 médicos, uno de urgencia y un cirujano maxilofacial, y luego también colaboró puntualmente un auxiliar técnico de cuidado y un enfermero de UCI. Pero fundamentalmente la mayoría de las imágenes las recibimos de los 2 facultativos. Pedíamos imágenes de su área de trabajo. El médico de urgencia, Juanjo, nos facilitó imágenes de su día a día. Muchas veces aprovechaba que estaba de guardia y se llevaba a la cámara, que muchas de las fotos que forman parte de la exposición vienen de ahí, y retrataba desde el miedo que se sufría en esos momentos, el cansancio que tenían y el día a día. Y no solo de su área de trabajo, sino que cuando ya necesitábamos de otros espacios, más allá de los circuitos COVID, de quirófano, pues también se lo pedíamos puntualmente y nos lo hacían. En este caso teníamos como divididas las áreas. Nuestro hospital es un complejo hospitalario que tiene 8 edificios y repartíamos un poco las áreas. El cirujano maxilofacial se ocupaba más del área de quirófano, de cuando se producía un alta de un paciente COVID que vivíamos con mucha intensidad al principio. Y bueno, pues trabajábamos con un grupo de WhatsApp que nos comunicábamos con ellos, y desde luego que la comunicación, en nuestro caso del Hospital Reina Sofía, sin ello hubiera sido muy diferente. El material que nos proporcionaba nos servía tanto para tener contenido de calidad en redes sociales, no solo para acompañar lo que queríamos contar, sino para hacer contenidos propios con lo que nos mandaban. Y el otro objetivo que los primeros días no sabíamos cómo cubrir y lo cubrimos gracias a ellos fue ofrecer a los medios de comunicación imágenes de calidad.
Tengo que decir que los compañeros de los medios de comunicación, los fotoperiodistas de la ciudad, nunca vieron con buenos ojos que las puertas de los hospitales se cerraran, y es entendible, pero nosotros teníamos que cumplir las indicaciones que nos venían de Consejería y de Ministerio, hasta el punto de que todo el confinamiento lo pasamos nosotros en casa. Como teníamos que cumplirlo, no nos quedaba otra. Le ofrecíamos imágenes de calidad y, bueno, no es lo que ellos quisieron, porque ellos querían entrar. Ellos, lógicamente, acostumbraban a recorrer la ciudad, a pesar del confinamiento, no entendían por qué no podían entrar en el hospital con todas las medidas de seguridad, pero lo teníamos que acatar. Y, bueno, al final, pues, entiendo que lo agradecerán de algún modo, porque las imágenes de reporteros COVID han servido durante meses y años de pandemia para acompañar las informaciones que daban del hospital y de salud. Os tengo que poner en contexto, y ya termino para que sigan mis compañeros. Era difícil que un hospital como el nuestro no pudiera tener este tipo de imágenes. Es uno de los principales hospitales de Andalucía, es un complejo hospitalario con 8 edificios, con 6.000 profesionales que aumentamos en la pandemia, con una actividad desde el punto de vista de la comunicación y las alianzas con la ciudad muy fuerte. Entonces, bueno, pues algo teníamos que hacer para tener estas imágenes, y Reporteros COVID fue una puerta y una ventana para mostrar lo que hacíamos, que hemos aprovechado luego pues para exposiciones, para la web, para muchos espacios. Fran, no sé si tu experiencia ha sido, perdona Javier, tu experiencia ha sido diferente al ser de manera individualizada. Cuéntanos un poco. Bien, Carmen, como bien decía, yo soy enfermero, trabajo en la unidad de cuidados intensivos de pediatría del Hospital Son Espases en Mallorca, y además me dedico profesionalmente a la fotografía. Así que tengo una doble vivencia muy diferenciada y muy relacionada también sobre cómo se vivió el principio de la pandemia dentro de los hospitales. De cómo lo vivimos como personal sanitario, creo que daría para varias mesas como esta, ¿verdad? Pero estamos invitados aquí, o nos han invitado, para hablar un poco de la visión que tenemos como observadores o narradores o contadores de lo que se vivió allí en aquel primer momento. Y yo, como fotógrafo, sí que me gustaría decir un par de cosas. La primera es que es mi experiencia personal. Y yo tuve la suerte, como Fran también, fuimos poquitos, que tuvimos permiso para fotografiar desde un principio dentro del hospital lo que estaba ocurriendo. Pero también tengo que decir que eso no fue lo que pasó, Monte también lo comentaba, no fue lo que pasó en la mayoría de los hospitales del país. Se negó por norma la entrada a todos los fotoreporteros en base a criterios como la preservación de la intimidad del paciente o la seguridad que había dentro del espacio. Hubo reporteros españoles con gran repercusión internacional como Emilio Morenati, Manu Bravo, Gervasio Sánchez, a los que se les impidió realizar ese trabajo y tuvieron que realizarlo en otros ámbitos como residencias, ¿sí? Pero no pudieron acceder a la primera línea de fuego, que era la nuestra. Y yo creo que eso nos debería llevar a hacernos una reflexión, porque, bajo mi parecer, creo que se perdió la oportunidad de poder documentar un hecho histórico que nos tocaba tanto individualmente como sociedad, que era histórico y que además hizo que no se pudiera utilizar también como herramienta pues la fotografía o el arte para concienciar. Yo pienso que parte de las posturas negacionistas que hubo después, incluso antivacunas, puede que vinieran también del hecho de que no se enseñara desde un principio en tiempo real lo que estaba pasando ahí dentro. Para mí fue un error del que deberíamos aprender. Queda constancia, poca constancia de lo que pasó en algunos hospitales. Hay que usarlo porque sigue siendo una herramienta, una buena herramienta para llevarnos y remover sensaciones y sentimientos que se vivieron allí. Muy interesante las reflexiones de Javier. Fran, que tiene también
la doble vertiente enfermero, fotógrafo, junto con Rosy, que ha avalado las narrativas de las imágenes. Me gustaría conocer vuestra percepción. Hola, buenos días. Muchas gracias primero por contar con nosotros por el proyecto Impresiona. Y bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho mi compañero Javi. Vivir casi, bueno, hemos estado comentando que coincidíamos en muchas cosas. Yo desde el punto de vista también de enfermero de UCI y fotógrafo, auno los dos campos y desde un principio hago este tipo de fotos porque desde el primer día creo, vamos a ver, ahora con la perspectiva del paso del tiempo miramos hacia atrás y todo ha evolucionado, pero en aquel presente nadie sabía un poco quién se nos venía encima, ¿no? Entonces yo sabía que había una historia ahí que había que contar. Era un poco aquello ciencia ficción, ¿no? Entonces siempre lo traté de contar desde dentro, como yo estaba, y desde el punto de vista del personal sanitario, de mis compañeros que trabajaban allí, ¿no? Los problemas con los que se enfrentaban, los miedos, y entonces poco a poco se pudo hilvanar una historia que yo creo que quería reflejar lo que pasaba, como él dice, in situ, en ese presente, pero que sobre todo quedara para el futuro, para que pasados los años se pudiera mirar hacia atrás y se viera lo que había pasado, ¿no? Porque, como él muy bien dice, cosa que no me esperaba, yo empecé aquello por eso, ¿no? Ya tenía experiencia en otros proyectos fotográficos que aunaba la sanidad, el personal sanitario con la fotografía, pero quería contar pues sus miedos, su forma, cómo nos íbamos organizando, cómo se trabajaba, la rutina en la UCI. Me doy cuenta a medida que pasa el tiempo que a los fotoperiodistas y los medios pues no cuentan esa realidad que nosotros vimos desde dentro, ¿no? Era como si empezaran... Yo pasaba más estrés y más angustia en mi casa viendo las noticias con tantos datos, eso sí te atormentaban de eso que en mi propio trabajo, porque después te enseñaban una realidad, como comentamos, que era como dulcificar la realidad, como tratar a la sociedad un poquito como de niños pequeños. No vamos a enseñar cierta parte de la tragedia porque, como muy bien decía Javi, Gervasio Sánchez decía, cuando los muertos son de otros o de otros países, eso sí los vemos y demás, pero cuando son nuestros, ya ahí tienen cuidado y empiezan como a taparnos, ¿no? Bueno, vamos a no herir sensibilidades y demás, ¿no? Y estaba bien todo lo que se veía de que, bueno, pues era este tema de los niños, los abuelos, la gente que aprendía a hacer en su casa, que si uno aprendía a tocar el piano, otro receta. Pero yo estaba un poquito incluso con una sensación contradictoria, porque digo, están enseñando una parte de la realidad y la que yo estoy viviendo no la están enseñando. Y mira que los fotoperiodistas, yo he hablado con ellos, he tenido conferencias y estaban deseando, pero como él dice, había unas normativas desde arriba, desde los poderes y tal, que eso se tapaba. Y entonces yo creo que lo importante de este proyecto es que eso quede constancia, tanto su trabajo como el mío, desde dentro de todo lo que pasó, todo lo que ocurrió y que con retrospectiva se pueda volver a repasar esa parte de la historia desde el punto de vista desde dentro, ¿no? De lo que vivimos en la UCI. Rosy. Sí, buenos días. Bueno, mi participación fue pues complementar un poco el trabajo fotográfico que hizo Fran, porque también trabajo en la UCI del Hospital Juan Ramón Jiménez y su proyecto parte de una iniciativa individual, o sea, una inquietud compartida, porque tomábamos conciencia de que realmente lo que él acaba de decir, ¿no? Veíamos las noticias todos los días, cifras de fallecidos, de una realidad espeluznante, pero realmente en ningún momento se sabía qué estaba pasando, ¿no? O sea, qué estaba pasando en las trincheras. O sea, sabíamos que había una especie de guerra porque había muchos muertos, pero qué pasaba realmente donde se libraba esa batalla, ¿no? Día a día. Y bueno, donde afortunadamente pues había mucha gente que también salvaba la vida. Entonces, había que dar un testimonio de eso, de qué pasaba en esas trincheras. Entonces, sí es verdad que siempre se ha dicho que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Pero yo creía que era necesario añadir una narrativa a esas imágenes porque era tal la dimensión de lo que estábamos viviendo como sociedad y a nivel mundial que yo creo que se quedaba corto, es decir, que hacía falta dar una descripción, porque además eso, a mí la descripción de las fotos me permitía
incluso hacer una reflexión de lo que yo, como profesional de la UCI, estaba viviendo en ese momento, yo y mis compañeros, con los que compartía todas esas temores, incertidumbres, miedos, y porque, claro, nosotros tenemos como una doble ración. Tenemos la ración de miedos y de incertidumbres que tenía cualquier ciudadano, pero además tenemos el añadido luego cuando tenemos que ir a trabajar y desempeñar nuestra labor lo mejor posible, ¿no? Yo creo que en aquellos momentos es como que si ser sanitario siempre ha sido yo considero que debe de ser una profesión vocacional, en aquellos momentos ganó la vocación, yo creo que fue el sustento que nos llevaba a trabajar y a hacer nuestro trabajo lo mejor posible, ¿no? Entonces, bueno, con la narrativa de esas imágenes lo que pretendía es que quedara un testimonio escrito y gráfico para que cualquiera que pudiese tener en sus manos ese proyecto, ya fuera sanitario o no, fuera capaz de adentrarse de lleno en lo que pasó allí y empatizar con los profesionales sanitarios. Bueno, totalmente de acuerdo con los comentarios de Rosy. De hecho, cuando los investigadores del proyecto Impresiona recogimos las imágenes, es verdad que teníamos el testimonio escrito de Rosy, pero en el proyecto principalmente se pedía a los profesionales que, aparte de las imágenes que nos pudieran aportar, escribieran sus propias percepciones del proceso. Insisto que la respuesta fue bastante escasa por parte de los profesionales y fue cuando recurrimos a las imágenes vuestras, pero nos faltaba esa narrativa que comenta Rosy, ¿no? Nos apoyamos en otros textos narrativos para poder interpretar, para poderle darle ese sentido a las imágenes que vosotros nos habéis aportado. No sé qué realmente pensáis, qué mirada debe de tener un fotógrafo de cara a la sociedad. ¿Qué debemos de trasladar, ¿no? ¿Qué es lo que podemos enviar a la sociedad, ¿no? Con estas imágenes? ¿Cuál es el mensaje que podemos dar, ¿no? Bueno, en este caso, en estas fotografías, está claro que somos un nexo, somos un vínculo, o debíamos ser un vínculo entre lo que ocurría dentro y lo que pasaba afuera, y más viendo la realidad de que había ahí un corte. Yo creo que nuestra visión como sanitarios matiza mucho también esas fotografías y hace también que tuviera más sentido el tener que realizarla. El hecho de ser sanitario te da otra perspectiva distinta a la que puede tener otro fotógrafo que no está tan familiarizado con el ámbito sanitario y más en esa circunstancia. Ten en cuenta que allí durante los primeros días reinaba el caos y tú tenías que desenvolverte cuando te quitabas el EPI y en mi caso decidí seguir trabajando allí como fotógrafo. Te quitabas el EPI para colgarte la cámara y observar, tomar un poco de distancia y observar lo que estaba pasando. El que tú seas sanitario te hace que te adelantes a ciertas situaciones que están ocurriendo delante tuya y que hace que te resulte más fácil buscar un determinado encuadre o buscar un mensaje que ya lo tienes interiorizado. También influye el hecho de que tú estás fotografiando a compañeros tuyos. Como contraparte, notas también que ellos tampoco estaban tan pendientes de si se le estaba haciendo una fotografía o no. Ayuda también a plasmar la realidad de ese momento. Son varias cosas que nos dan cierta ventaja a la hora de haber podido hacer ese trabajo. Y creo que eso se refleja bien. He visto también el trabajo de Fran y tenía la misma sensación. Están hechas muy desde dentro, que es lo que se pretendía y es lo que se debía enseñar.
Vale, sí, pues como has preguntado lo de la mirada, complemento lo que dice Javi, que debe tener, ¿no?, la fotografía que quieres mostrar. Y como bien has dicho, para hacer un buen proyecto o para documentar fotográficamente una historia, si eres uno que estás de dentro de la historia, ya tienes un plus, tienes mucho ganado. Como dice, éramos enfermeros, trabajamos en la UCI y entonces estás ya dentro metido de toda esa historia. Una vez que puedes transmitir esas imágenes con más naturalidad y con el ojo fotográfico que tú tienes, saber qué enseñar y cómo enseñarlo, yo creo que al espectador lo que le tienes que provocar es que esa historia que estás contando le transmita o se plantee preguntas y sensaciones, ¿no? Como ella ha dicho muy bien, o empatice con el profesional o incluso tenga sensaciones contradictorias, ¿no?, que por qué lo que está viendo le está causando cierta inquietud, pero sobre todo el darle visibilidad, yo creo que es lo importante a nuestro trabajo, porque es muy desconocido en muchas facetas, y darle visibilidad a cómo se trabaja, qué se está haciendo, cómo se hace, ¿no? Y todo eso la sociedad, en el tema a nivel sanitario, eso lo desconoce mucho, porque hay ciertos clichés y demás, ¿no? Cuando haces fotografía verdadera como esta, como ha dicho Javi muy bien, tan auténtica, yo creo que la gente ya sí se introduce en la historia y cada uno saca sus conclusiones y eres lo que intentas transmitirle ese mensaje, ¿no?, de cómo se trabaja, ese miedo de ese profesional, a lo mejor en su mirada también, porque vamos a también tener en cuenta que había como una sensación que estábamos los sanitarios un poco ahí en plan robot, ¿no?, que íbamos a trabajar y estaba el resto de la sociedad. Y nosotros también teníamos nuestros miedos, nuestros hijos, nuestras familias, nuestro miedo a contagiarnos, a que pudiera ir mal en nuestra propia salud, ¿no? Y entonces yo creo que eso era muy importante, que el transmitir a la gente, ¿no?, que también hubiera esa empatía y ver cómo hacíamos nuestro trabajo. Me gustaría, para finalizar esta mesa, poner de manifiesto los análisis de las imágenes que hemos llegado a concluir los investigadores del proyecto Impresiona. Después de analizar un total que llegaron al final de 250 imágenes, de las que al final se seleccionan 120, llegamos al acuerdo de que podían diferenciarse claramente 3 momentos. Una primera etapa que sería como la etapa de desconcierto, es decir, una etapa de incertidumbre, de desconcierto por parte de los profesionales. Otra etapa que trataba de buscar cierta funcionalidad en el caos que había instaurado. Y una tercera etapa intentando integrar lo que es el caos dentro de los cuidados. No sé qué percepción tenéis vosotros con vuestras miradas de estas etapas. ¿Realmente está en consonancia con vuestra percepción? Totalmente de acuerdo. Cuando lo has ido enumerando, asentía porque lo estaba viendo, lo estaba recordando. Tal cual lo has secuenciado, pues prácticamente fue así. Primero era caos, era desconcierto, luego adaptación, porque realmente, de hecho, claro, es adaptarte tanto emocionalmente, por todas estas cuestiones que estamos comentando, ¿no? Y adaptar tu trabajo, que tú hacías habitualmente de una manera, pues ahora tener que cambiarlo radicalmente, ¿no? Entonces, y hacer otro tipo de cosas, ataviados con unos EPI que no... Yo siempre he dicho que cuando estudié enfermería me enseñaron la definición de pandemia, pero no pensé que la iba a vivir nunca. Entonces, claro, de repente te veías vestido como si estuvieras en una película apocalíptica y tenías que hacer tu trabajo, pero con todas las incomodidades que te provocaba todas esas cosas, ¿no? Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Carmen. Bueno, por ofrecer una respuesta me desvío un poco en mi respuesta porque no lo viví en la primera línea, lo viví en una segunda línea, pero muy cercana, porque lo somos siempre, comunicación, una herramienta vinculada a la dirección del centro y a los profesionales y a los pacientes. Entonces, desde esa visión estratégica y casi desde una primera línea, os puedo decir que fue así como lo plantea,
que nosotros vivíamos, sentíamos ese caos inicial, pero como poco a poco se iba todo reorganizando, íbamos definiendo los protocolos, los planes de actuación y poco a poco se estableció como una calma dentro de esos momentos muy difíciles y desde el equipo de comunicación lo transmitíamos a los medios de comunicación y a nuestra comunidad en redes. Fueron fundamentales las redes sociales para los medios de comunicación incluso, que era una fuente de información para ellos, y para la sociedad. Recuerdo que a veces dábamos los buenos días diciendo cerramos una unidad COVID. Pues eso era un acontecimiento un poco en la ciudad y estaban muy de cerca pendientes. Abrimos. Bueno, pues también había que contar que abríamos. Y se vivía como con emoción. Entonces, pues toda esa realidad que se iba viviendo, de alguna manera y de una manera muy amable, lo íbamos transmitiendo y compartíamos esos momentos y ese clima. Bueno, para finalizar esta mesa, de nuevo agradecer a los participantes, pero no quiero finalizarla sin dejar de leer un fragmento del libro de Fran y Rosy, que es muy cautivador. Si me permite, Rosy, con tu permiso. Este enemigo en el aire, silencioso, astuto y veraz, que ha venido para quedarse durante demasiado tiempo, ha dejado huellas que han marcado inexorablemente las páginas de nuestras vidas como individuos y nuestra historia como sociedad. Huellas invisibles a simple vista, pero que están bien marcadas en la trastienda de las pupilas y en la expresión de cada mirada. Huellas que hacen surcos en el alma y en el espejo de esta, que son nuestros ojos y nuestra cara. Surcos que recorren un camino de dolor, opresión y de angustia. Más allá de lo visible y lo invisible, más allá del tiempo, quedará en nuestras huellas. Muchísimas gracias. Mientras cambiamos la mesa y damos paso a Guillermo, me gustaría comentaros si puedes proyectar la imagen de Ilu Ros. Eso. Bueno, quería presentaros esta imagen. Esta imagen nos la ha hecho una dibujante ilustradora española que se llama Ilu Ros. Ella es licenciada en Bellas Artes y Comunicación Audiovisual por la Universidad de Granada. Ha expuesto obra gráfica en diferentes galerías y desde el 2018 sus obras ilustran la no ficción que ha tenido muchísima difusión. Residió en Londres, creó y publicó sus primeras obras ahí y en su dibujo, como podéis ver, predomina la acuarela de lápices, tinta y rotuladores. Bueno, la acuarela, perdón, lápices, tinta y rotuladores. Y para la autora son materiales que le permiten trabajar rápido y captar la espontaneidad del elemento que quiere dibujar. Su dibujo tiene tendencia al feísmo en los retratos. A mí tampoco me parece tan feo, pero me parece que sí que define bien su estilo y se caracteriza por el uso de eso de la acuarela, que es lo que ha utilizado en nuestra obra gráfica. La temática de su obra tiene un componente feminista y de memoria histórica. Sobre su estilo se ha dicho que su trazo destila nostalgia, que la del tiempo que ya no volverá y que en sus manos es completamente actual. Y bueno, sepáis que esta será la ilustración de la exposición. La exposición contempla también varias fotografías de las personas que han estado en esta mesa y de momento estará en el Instituto de Salud Carlos III hasta el día 15 de enero y después, en principio el primero en pedirle así el Hospital Clínico, pero irá a todas las instituciones participantes en el proyecto y esperamos que podáis verlos todos los participantes en nuestro proyecto en directo. Y sin más, voy a pasar a dar paso a nuestra conferencia de clausura y me gustaría invitar a Leticia y a Guillermo. Leticia, tendrás que subir a moderarle o por lo menos a darle paso. No pienso darle paso yo, Leticia.
Guillermo. Perdón. Esta ha estado mejor todavía. María Ángeles. Pensé que le iba a dar paso Leticia y como Leticia señalaba todo el rato a Guillermo, decía, que no, que subas tú. Vale, pues os dejo. Sí, te iba a poner la presentación. ¿La tengo en el escritorio? La deberíamos tener aquí, ¿verdad? Sí, en el escritorio. Aquí. Vale, ya te la pongo. Guillermo, ya está. Perfecto. Muchas gracias. Esto, bueno, ya va, ¿no? Bueno, muy buenas tardes a todos. Reiterar el agradecimiento a los asistentes que estáis aquí presencialmente y también al resto de personas que están viendo la sesión en streaming, la jornada. Bueno, yo hoy tengo el placer de presentar a nuestro último ponente, al broche final de esta jornada. Él es Guillermo Vargués, es enfermero, es conocido en redes sociales como el enfermero Guillermo por su labor divulgativa en temas de salud. Y además también es graduado en Nutrición Humana y Dietética, máster en Salud Pública y es doctorando sobre nutrición y microbiota en personas con ELA. Bien, hasta ahora hemos puesto un poco el foco en el enorme impacto que ha tenido la pandemia en los profesionales sanitarios. Por suerte empezamos a hablar de la pandemia en pasado, pero desde distintas organizaciones de salud vienen advirtiendo que quizá esta pandemia no sea la última. Y es por ello que Guillermo hoy viene a hablarnos de los puntos clave que se han podido ir aprendiendo durante esta pandemia en el sistema de salud público y que nos pueden ayudar para afrontar futuras, esperemos que muy lejanas, pandemias. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Te doy paso cuando quieras. No sé si funciona. No. Buenas tardes ya a todos y a todas. Encantado de poder estar aquí compartiendo la jornada con vosotros. Muchísimas gracias a las personas organizadoras del proyecto, porque es uno de los pioneros en España y, por qué no decirlo, en Europa, que se centra en los profesionales sanitarios, porque de COVID y de cómo se transmite, etcétera, etcétera, hay muchísimos estudios, pero sin embargo dedicados íntegramente y solo a profesionales sanitarios, muy poquitos. Y es un honor poder participar hoy en su clausura. Y bueno, sobre todo dar las gracias a Leticia, que hace un par de semanas, 3, me llamó inesperadamente. Me dijo, Guille, tengo una cosa para ti. Y yo digo, uy, Leticia, ¿qué quieres? Me dice, nada, ¿te vienes a hacer una jornada en el Instituto de Salud Carlos III? Estaba aquí, ¿vale? Estaba con la pajarita aquí. Yo dije, vale, perfecto. Me propuso un tema. ¿Qué podemos aprender de esta pandemia para prepararnos para la siguiente? Y yo dije, bien, es un tema muy interesante y además con mi formación de salud pública, pues yo creo que lo puedo dirigir sin ningún problema. Pero dije, claro, esta pandemia nos ha pillado desprevenidos a todo el mundo. Es que no hemos aprendido porque tampoco han habido tantas, ¿no? Me equivoqué. Me equivoqué y bastante, porque sí, han habido más pandemias, pero diferentes con respecto a esta. Esta ha sido muy particular, ahora veremos. Y es que prácticamente en el siglo XX hemos tenido sobre unos 10, 12, no pandemias, sino brotes epidémicos importantes, incluso pandemias, como por ejemplo el inicio con la gripe, la mal llamada gripe española, que pues empezó con una guerra, ¿vale? Y se detectó por primera vez aquí en España. Y la verdad que causó muchísimas bajas, muchísimos fallecidos. Seguimos por gripe porcina, gripe asiática, gripe de Hong Kong, el primer brote epidémico de ébola en el 76 y no nos hemos deshecho del ébola todavía, por desgracia. Actualmente y desde el 81 el SIDA, el VIH, una enfermedad que todavía, por suerte, ya no estaba matando a tanta gente, pero sí que está matando todavía el estigma, que no es poco. En el 90 el cólera y en el 91-93 también en Unión Soviética, Latinoamérica, 94-96 epidemia de ébola. Ya en este siglo en el que estamos aquí nosotros, pues poquitos años llevamos, pero la que llevamos, la verdad. Empezamos con el SARS-CoV en el 2002.
que eso lo veíamos muy lejos porque era China, ¡guau!, está muy lejos, vale, no afectó aquí. Pero han cambiado muchísimo las cosas desde el 2002 hasta ahora. La gripe aviar, yo cuando era pequeño todavía, y vi gripe aviar, ¡guau!, los pájaros, malos son los pájaros, nos vamos a morir todos. Yo pensaba eso, pero por suerte no. El MERS-CoV, primo hermano, digamos, de esta pandemia también, los camellos en Arabia Saudita, no sé si os acordáis más o menos, pero se pudo controlar, hubo una alta letalidad, por desgracia, pero se pudo controlar. El Zika, lo recordamos que en los telediarios, una fuente de información muy importante en la salud, teníamos el Zika cada 2x3, que si cómo actuaba, que si no, que si dañaba los fetos, que si no. Teníamos muchísima información que los compañeros periodistas supieron informar a la población. Tenemos que unirnos con los periodistas, con el sector de comunicación, porque somos dos profesiones clave que nos podemos ayudar muchísimo. Y hemos fallado un poquito en esta pandemia, pero luego lo miraremos. Actualmente el SARS-CoV-2, ¿qué le hace tan importante y tan diferente a otras pandemias, podemos decir? Pues bueno, estamos hiperconectados en el mundo. Ahora pasa cualquier cosa en la otra punta del mundo y en 12 horas está aquí. Esto pasó con el COVID. Esto en el 2002 era un poquito más complicado, pero es que ahora hay aviones, que si barcos, que si no sé qué. Los controles sanitarios son muy importantes y, por desgracia, hemos fallado, pero porque tampoco teníamos experiencia. Pero bueno, por desgracia o por suerte tenemos esta experiencia. Utilicémosla, esta experiencia, para próximas pandemias, porque el COVID solo es la punta del iceberg. Lo siento mucho, no os vengo a desanimar, pero os vengo a prevenir, porque si sabemos que va a venir más, ya tenemos experiencia, podemos prevenir, no una pandemia porque está muy complicado, pero sí a lo mejor digamos, cómo se puede transmitir o, digamos, el tiempo, etcétera, etcétera, o que ya no vamos con los ojos cerrados, ¿vale? Y es que 1,7 millones de virus, esto no me lo he inventado, esto es de la ONU, Organización Mundial de la Salud, actualmente no están descubiertos, más o menos se estima eso, y de esos que viven en mamíferos y aves, de los cuales 850.000 se estiman que pueden ser dañinos para el ser humano. No digamos que los 850.000 son pandémicos, pero oye, son 850.000. Con tal de que 2 o 3 se escapen y sean pandémicos, la hemos liado, la verdad. Y es que últimamente casi todas las pandemias, el 70%, 75% de las pandemias son zoonóticas, ¿vale? Dejemos a los animales en paz, preservemos nuestro ecosistema, porque nos lo cargamos y se nos carga a nosotros. Esto es un ciclo, ¿vale? El ciclo de la vida que me dicen. Pues también hay ciclo de la vida si nosotros nos cargamos. Hay que cuidar a nuestro planeta para cuidarnos a nosotros. No hay planeta B. Pero no solo de virus es pandémico para el ser humano, también bacterias. Y no dentro de un futuro, ya. Ayer, 2019. En el 2019 el 13,6% de todas las muertes mundiales fueron debidas a solo 33 bacterias, resistentes y no resistentes. Saben que resistentes a antibióticos, por desgracia, están habiendo y cada vez más por su mal uso de los antibióticos, por muchísimos factores, y otras por las que no hay antibióticos porque a lo mejor son nuevas o ya no les hacen efecto, etcétera. De las cuales el 56,2% de todas las muertes relacionadas con la sepsis en el mundo, no solo en España, en el mundo, fueron causadas por estas 33 bacterias. Enfoquemos también a investigar bacterias. Hay muchísimos grupos de investigación dedicados a ello, pero hay que financiarlos. Luego empezaremos con la financiación, que es muy importante. Y bien, pero bueno, después de este mundo caótico que os he dibujado, digo yo que habremos aprendido algo de esta pandemia para otras futuras, para prevenirlas, que se pueden prevenir, ¿por qué no? Pero también para minimizar el impacto que pueda haber, porque a lo mejor no podemos prevenirla al 100%,
pero sí que podemos reducir su impacto. Pues bien, vamos a intentar ver cómo podemos reducir el impacto de estas pandemias, porque se estima que cada 20-50 años hay una pandemia. 20-50 años, ¿vale? Entonces, no se sabe si antes o después, ni cuándo ni cómo, ni qué patógeno será, si será un virus, una bacteria, no sabemos qué microorganismo, pero hay que estar preparados para lo que nos venga, ¿vale? Esto es muy importante, prepararse, prevenir. La esencia del cuidado, prevenir. Me pongo en mi lado enfermero. Bien, empezamos con uno de los pilares fundamentales, la salud digital. ¿Qué es la salud digital? Parece un término así muy alejado a lo nuestro, etcétera, pero la salud digital es simplemente, que no es poco, dar las herramientas TIC, las tecnologías de la información y comunicación, asociarlas al sistema sanitario, a la salud de la población al final. Se pueden hacer, la salud digital se puede hacer desde múltiples perspectivas. Una de ellas, por ejemplo, es la telemedicina. Actualmente la estamos escuchando y gracias, entre comillas, a la pandemia la estamos explotando, ¿vale? Pero tiene sus beneficios y tiene sus limitaciones. Beneficios muchísimos. Actualmente, todo lo que voy a poner son de artículos científicos. Si luego me lo queréis pedir a través de las redes sociales, me lo podéis pedir sin ningún problema, ¿vale? Que esto no me invento nada. Muchos beneficios aporta la telemedicina. Entre ellos, por ejemplo, evitar el contacto con una persona que pueda ser positiva, pero a lo mejor no necesita un contacto directo, ¿vale? Porque a lo mejor está en remisión ya y solo necesita algunos consejos de salud. O, por ejemplo, evitar el desplazamiento de personas que a lo mejor no necesitan ir al hospital porque a lo mejor están a 3 horas de su hospital en su pueblo y no necesitan ir. A lo mejor simplemente es para darle los resultados de una analítica. ¿Es necesario ir? Pues hay veces que sí, hay veces que no. Si se estima oportuno por el profesional sanitario, que no hace falta que se desplace esas 3 horas, 2 horas, 1, pues bueno, se evita, ¿por qué no? Pero también tiene muchísimas limitaciones. Contacto físico con el paciente. Yo creo que el contacto físico es lo que nos hace humanos, al fin y al cabo, a los sanitarios, que la pandemia, por desgracia, ha hecho una barrera. Quitemos esa barrera, por favor, que lo agradecemos un montón los pacientes. Y muchísimas enfermeras profesionales, aun teniendo el EPI, dando simplemente una mano, han hecho muchísimo por los pacientes, os lo aseguro. Por ejemplo, la telemedicina tampoco sirve para realizar una prueba de diagnóstico o realizar una prueba de laboratorio, una analítica, una extracción sanguínea, una prueba PCR, un test de antígenos, etc. Por tanto, hay que saber utilizar la medicina. Es una herramienta como tantas otras que tenemos, pero hay que saberla utilizar, que es muy importante saber cómo. Porque herramientas tenemos muchas, pero se pueden tener muchas ideas, pero después a la aplicación a lo mejor no es aplicable a una cosa. ¿Vale? Otra de las cosas que tenemos a nuestra disposición, ¿quién no tiene un móvil actualmente? Creo que nadie, ¿vale? A través de las aplicaciones que se puedan crear, por ejemplo, Radar COVID, que realizó el Ministerio de Sanidad, bueno, el Gobierno de España, porque lo hicieron muchísimos ministerios y profesionales, y otras aplicaciones de salud, por ejemplo, muchísimas sociedades científicas tienen sus aplicaciones, muchísimos hospitales regionales, etcétera, también tienen sus aplicaciones, a lo mejor dirigidas desde un servicio a unos pacientes en concreto. Oye, pues a lo mejor a los pacientes les viene bien porque no se acuerdan de si este síntoma. No sé, por ejemplo, un ejemplo muy práctico, un familiar mío tiene artritis reumatoide, bien, se tiene que tomar su medicación, está muy controlado, etcétera, pero a lo mejor tiene un brote y el profesional sanitario ya se ha encargado de decirle, oye, durante este brote tienes que hacer esto, esto y esto, vale, pero es que a través de una aplicación, por si se le pierde algún papel, etcétera, también puede estar esas recomendaciones. El profesional se lo explica, pero también están ahí. O, por ejemplo, con la app Radar COVID, gracias a ella, pues puedo saber que he estado en contacto estrecho con una persona positiva, entonces me aíslo en mi casa, intentamos evitar y cortamos la cadena de transmisión, que esto fue una idea muy buena. Hubo un fallo, no hubo muchas descargas, etcétera, pero se debe potenciar.
Tenemos que aprender que hay que potenciarlo. El uso de las redes sociales, el uso de las aplicaciones oficiales también. Y también la comunicación. Es que sin comunicación no hay nada en esta vida. Y es que, por muy profesional sanitario que sea, es que por ser profesional sanitario, sé que sin comunicación no hay nada. Lo podemos hacer a través de los medios convencionales o tradicionales que llamo yo, radio, televisión e incluso, ¿por qué no?, en los tranvías, metros, en las estaciones de autobuses. Podemos pegar panfletos con la información, ya no del COVID a lo mejor, sino otras cositas de salud. Por ejemplo, ahora hay una campaña bastante importante sobre la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Oye, muchísima gente utiliza el metro para ir a su trabajo y también el autobús. Si ponemos un cartelito con un código QR para que den más información si la quieren, estamos haciendo educación para la salud. O sea, utilicemos estos medios, por favor. También el uso de las redes sociales. Si no tienes redes sociales, actualmente a lo mejor la tiene tu familiar, lo tiene tu hijo, tu hija, tu compañero, etcétera. A lo mejor no tenemos todas, tenemos solo unas cuantas, porque es verdad que entre personas de diferentes generaciones, pues no tenemos acceso o no queremos tener acceso a ellas. Por ejemplo, a mí me gusta el TikTok, porque soy joven, pero a lo mejor una persona que sea de 50 hacia arriba, 60, 70 años, a lo mejor utiliza el Facebook. Podemos utilizar, realizando un cartel en alguna aplicación para poner los puntos importantes y relevantes de lo que queremos transmitir. Utilicemos las redes sociales, para eso están, para utilizarlas, gratuitas, que son gratis, no nos hacen pagar por ellas si no quieres crear un anuncio, es obvio, pero son gratis. Yo he hecho un montón de infografías que se han compartido por redes sociales de forma gratuita. Mi tiempo me ha llevado personal, pero las he compartido y ha llegado muchísima gente cuando esa información no estaba disponible o estaba muy desperdigada, como diría yo, que no tenían acceso directo. Pues yo cogí, por ejemplo, ¿qué es un test de antígenos? Cuándo es bueno tenerlo, cuándo no. O sea, la gente no lo sabía. Hice una infografía, se me hizo muy viral. No vengo a hablar aquí de mi libro, pero es que es así. Es que al final es que funciona. Yo lo he vivido en primera persona, funciona. O qué mascarilla y cuánto tiempo dura la mascarilla. 4 horas la quirúrgica, 8 horas tal, no sé cuántos. La gente no lo sabía. O si se ensucia la tienes que cambiar, no sé qué. No sabía, yo la hice. También se me hizo muy viral. Se me hizo viral sobre todo en servicios comunitarios de farmacias a pie de calle, que eso ya un montón de gente. ¿Por qué no utilizamos las redes sociales para llegar a más? Yo lo hice y no soy nadie, entre comillas. Que lo haga la gente que pueda llegar a nivel institucional. Desde aquí lo pido, por favor. La información de las cifras diariamente. ¿Cómo puede ser que un sábado no haya contagios? Un día festivo no haya contagios. Cuando los profesionales estaban sábado, domingo, festivos y tal, haciendo PCRs, test de antígenos, etc. Eso es inviable. Se tiene que transmitir la información también a los profesionales sanitarios para realizar una buena planificación sanitaria. Si nosotros sabemos que el periodo desde que te contagias hasta que tienes síntomas, hasta que hospitalizas, etc., son 5 días, 7 días, etcétera, etcétera, necesitamos todos esos datos para observar una tendencia y aplicarlo a la planificación sanitaria. Si, por ejemplo, al principio de la pandemia un 40% de las personas que tenían COVID sabíamos que iban a ingresar, si tenemos 1.000 personas que se contagian hoy, bueno, hace 2 años, porque ahora han cambiado las cosas, dentro de 5 días tenemos que tener 400 camas preparadas por si acaso. Eso es planificación sanitaria, por las cifras. De estos, un 10-15% acababan en UCI. Pues ya necesitamos 100-150 camas de UCI con sus respectivos profesionales, porque las camas de UCI no funcionan solas, ¿vale? Están automatizadas, pero no para tanto. Y un 5% de los pacientes fallecen, por desgracia. También necesitamos saber cuántas personas fallecen para tener recursos funerarios, etcétera, etcétera, ¿vale? Es que las cifras son planificación sanitaria. Aunque a mí tampoco me gustan las cifras porque no soy de matemáticas, a mí las matemáticas siempre se me han dado mal, pero es que las cifras son súper importantes para la planificación, sobre todo en una pandemia, ¿vale? Después, utilizar
todo, lo pongo en naranjita, todo lo que se pueda utilizar en la prevención, inmunización y diagnósticos rápidos. Estamos en una pandemia, utilicemos todo lo que haya. Ya después veremos si es competencia o no de un polideportivo que vacune, ¿vale? Porque al final no está preparado como una cosa sanitaria, ¿vale? Un pabellón, etcétera, pero nosotros lo preparamos. O sea, tuvimos, por no decir que somos referentes en la implantación de zonas de inmunización activa y a cascoporro en toda España. O sea, felicidades por toda la organización, felicidades a los profesionales sanitarios. Eso lo hicimos muy bien. Ya que sabemos ahora los puntos donde están, etcétera, etcétera, pues a la próxima pandemia lo dejamos en una carpetita y ya lo utilizaremos. Porque en 20, 50 años vendrá otra, por desgracia, ¿vale? También para la prevención podemos utilizar metros, podemos utilizar tranvías, podemos utilizar todo lo que esté a nuestro alcance al final y junto con los profesionales de la comunicación. O sea, somos esenciales, tanto unos como otros. Nosotros porque lo vivimos y ellos también lo viven, pero saben transformarlo y saben documentarlo a través de nosotros. A lo mejor porque ellos no tuvieron acceso a los hospitales, etcétera, al igual que no tienen acceso a diversas cosas sanitarias porque no se puede tener acceso a todo en esta vida, ¿vale? Pero gracias a nosotros, ellos transmiten a la población y la población al fin y al cabo es nuestra diana, ¿vale? Nuestra diana de cuidado. Repito, cuidado. Tenemos que cuidar desde todos los ámbitos, sanitarios y no sanitarios. Fortalecer la atención primaria. Por desgracia, la atención primaria ha ido a pique, sus profesionales también, y la atención primaria es la puerta de entrada a la sanidad. Repito, la atención primaria es la puerta de entrada a la sanidad. Si la puerta está rota, el resto de engranaje ya no funciona. ¿Vale? Es que desde la atención primaria es todo, al fin y al cabo. Se centra en la comunidad, en los hospitales en verdad se centran en el individuo, en la pandemia también en la comunidad en sí, en el cuidado de la comunidad, pero se centra la atención primaria en la comunidad. ¿Quién va a saber de su población más que la atención primaria? Y las asociaciones locales, etcétera, etcétera. Trabajemos con todos. Hay que trabajar. No sabemos llegar a todos, pero podemos contactar. Es lo que yo digo siempre. Yo no conozco a nadie del Ministerio de Sanidad, pero conozco a Leticia, que a lo mejor conoce un contacto de ahí que me puede poner en contacto, ¿no? Al fin y al cabo todos somos contactos de todos. Utilicemos los contactos de todo. Utilicemos la comunidad, porque la comunidad es la que lo afecta, ¿vale? Y es que al final la atención primaria resuelve los problemas de la comunidad y con un enfoque innovador, porque muchísimas veces no hay tantos recursos como se requieren y hacen lo que pueden con lo poquito que tienen. Y eso es muy interesante para el bienestar de la comunidad, que no es poco. Y lo que hace la atención primaria es comprender el entorno local y sus riesgos asociados, porque no es lo mismo el entorno local de un barrio de Madrid que de un barrio de Valencia o incluso entre barrios de la misma ciudad o incluso entre pueblos, aunque les separe un pueblo 1 kilómetro o una valla o una carretera, no es lo mismo. La idiosincrasia de los pueblos es bonita porque es diferente, pero es mala porque es diferente. Pero por eso ahí está la atención primaria, para entenderlo, ¿vale? Pero hay que financiarla para poder atenderlo. Dar acceso efectivo, que no eficaz ni eficiente, a aquellas personas que no se puedan permitir por diversas causas. Yo cuando estudié gestión en la universidad, en mi 2.º año creo que de carrera, o primero, no me acuerdo muy bien, mi profesora decía: eficaz en el matraz, eficiente para el gerente y efectivo para el ser vivo, ¿no? Al fin y al cabo. ¿Eficaz qué es? Buah, tengo una idea. No sabes la idea que tengo. Es que lo he puesto en el ordenador y es que va de maravilla. Se lo presenta al gerente. Buah, es que encima me cuesta súper barato. Lo compro. Pero si después no llega al ser vivo, ni idea ni ideo. Es decir, tiene que ser algo que sea efectivo, ¿vale? Para las personas. Y sobre todo para las personas que no se lo puedan permitir. Porque yo conozco de personas, bastantes,
más de las que me gustaría contar, que no podían acceder al centro de vacunaciones, que repito, el centro de vacunaciones hicimos súper bien en España, pero no podían acceder al centro de vacunaciones porque no se podían pagar un billete de autobús. No se podían pagar una mascarilla. Recordemos que las quirúrgicas, las básicas o las higiénicas, se tienen que cambiar cada 4 horas y tirarlas a la basura. Y las higiénicas se pueden reutilizar, etcétera, pero tampoco se pueden reutilizar toda la vida. Se tienen que reutilizar 20 días máximo, si la utilizas solo 4 horas al día. Test, por desgracia, muchísima gente no se ha podido hacer un autotest diagnóstico ahora que son de libre venta, en farmacias, supermercados, etcétera, porque no tenían para pagarse un test. Y un test y una mascarilla y una vacuna son claves para cortar la transmisión de la COVID-19. ¿Vale? O sea, hay que ofrecer también recursos a los que no los tienen. ¿Por qué no fletamos autobuses? Centros de vacunaciones, venga, dale. Mascarillas. Seguramente ONGs locales, centros locales, conocen a las personas e identifican a las personas que tienen bajos recursos. Colaboremos con ellos para ofrecerles mascarillas gratis, a lo mejor, o test de autodiagnóstico gratis. Al fin y al cabo, es más barato invertir en la prevención que curar en una UCI 3.000 euros al día, 4.000 euros al día, cuando un test vale 1,5 €, 2. Yo creo que se nota, ¿no? Por miles de euros se nota. Sí hay que ofrecerlo así al gerente, ¿vale? Que el gerente, al fin y al cabo, se tira más por el coste que por la efectividad. Pero hay que hacer coste-efectividad, que no es poco. Por desgracia, el código postal de la salud, el código postal cuenta en la salud. Lo que os he dicho, hay gente que en ciertas comunidades de ciertos lugares marginales de las ciudades, sobre todo grandes, no se pueden permitir ir al médico, no se pueden, o porque no pueden acceder a ello, o no pueden acceder al centro de vacunaciones porque se tienen que pagar un billete, porque a lo mejor queda súper bien que en media hora estás en el autobús en el centro de vacunaciones, pero es media hora que no te puedes permitir pagar. Fletemos autobuses, que es una pandemia. O sea, ¿qué puedes gastarte en el día en un autobús y qué puedes gastarte en un día en un paciente en UCI? Yo creo que es suficiente, ¿no? Pero es que esto no lo podemos separar de los determinantes sociales de la salud. Al fin y al cabo, esto me gusta decirlo de vez en cuando, porque es que tenemos que entender el contexto comunitario y social de la persona, su estabilidad económica. Si no puede permitirse a lo mejor comprar pan porque tiene que ir a la cola, a lo que le llamamos vulgarmente, a la cola de la comida, que gracias a ellos pues muchísima gente ha sobrevivido, si no tienen una educación, porque al fin y al cabo una educación sobre todo sanitaria. O sea, ahí estamos los profesionales sanitarios para hacerla, que es gratis, ¿vale? Pero es gratis, pero también que nos la paguen, ¿vale? Porque yo lo hacía gratis en mi casa. A mí no me pagaba nadie, pero ya que aportamos conocimientos, también que se nos reconozca. Que no podemos acceder a la salud y asistencia sanitaria. Y esto dices, guau, sí que podemos acceder todo el mundo porque tenemos sanidad pública. Por suerte, la sanidad pública española es una de las mejores del mundo. Por suerte y porque nos la hemos trabajado. No nos olvidemos de ella nunca, por favor, porque muchísimas personas se han salvado gracias a ella. Y es que, al fin y al cabo, una desigualdad social sistémica y un bajo estatus socioeconómico te genera mayor enfermedad, mayor riesgo cardiovascular, mayor diabetes, mayor algún tipo de cáncer por no alimentarte con a lo mejor fibra, también insuficiencias cardíacas, tal, no sé cuántos. ¿Y esto qué son? Factores de riesgo de COVID. Al fin y al cabo se retroalimenta. Yo tengo diabetes, la diabetes es un factor de riesgo, tengo mayor tipo de enfermedad, puedo ingresar más a COVID, así todo el rato, ¿vale? Hay que estar en la comunidad y saber qué necesitan, qué no necesitan y, sobre todo, potenciar la atención primaria, que esto es lo que hace. Y me voy a meter en un tema que aquí en España poco se ha tocado,
pero yo lo quiero tocar. Las personas refugiadas, por desgracia, en muchísimos países se les ha vetado sistemáticamente el acceso a los sistemas sanitarios. Esto no lo podemos hacer, no debemos hacerlo, por nuestro interés incluso, no lo podemos hacer. Y es que en personas inmigrantes, también refugiadas, ha habido mayor tasa de letalidad, mayor tasa de hospitalización y menor tasa de inmunización. En relación con la inmunización, ha habido un menor acceso porque por barreras lingüísticas. Ahora tenemos el Google. ¿Por qué no lo hacemos todo un copia y pega en el Google? Ya está. O también están los profesionales que han estudiado traducción. Profesionales, siempre hay que colaborar con ellos. Miedo a la deportación. No accedo al sistema sanitario porque me van a coger el nombre y me van a deportar. Reducido acceso físico, no puedo pagarme un billete. Si estoy aquí inmigrante, vivo en la calle prácticamente, no me puedo pagar ni un billete de autobús para acceder al centro de vacunaciones. Es que no tengo ni tarjeta sanitaria. ¿Vale? Pero es que también esta pandemia ha dividido a las personas por su raza o por su etnia. Diferentes personas, por ejemplo, inmigrantes en el estudio anterior de Pakistán, de Irán, etcétera, simplemente por su raza se les ha discriminado sistemáticamente. No digo aquí en España, digo a nivel general. Ese estudio era, por ejemplo, de Noruega. Diferentes percepciones del riesgo, a lo mejor por el entorno comunitario, exposiciones a diferentes medios de comunicación para obtener noticias del COVID. Es que me voy a hartar de decirlo, pero tenemos que alinearnos con los medios de comunicación para que ellos nos ayuden a poder dar la mayor información posible a la comunidad, ¿vale? Y así que generen también confianza en los profesionales de la ciencia, en los científicos y científicas. Y es que los gobiernos deberían actuar no solo movidos por el altruismo, sino también por el propio interés. Es que una pandemia es de interés nacional y de seguridad, sobre todo si también afecta a población inmigrante. ¿Por qué? Porque un brote, ¿vale?, en una comunidad inmigrante refugiada supone un riesgo también para la población local. Entonces, sanidad pública, ¿vale? Lleguemos a todos. Aunque sea por el interés, te quiero, Andrés, para que no me afecte a mí, pero lleguemos, ¿vale? Hay que llegar a todo el mundo. Y es que, por desgracia, queremos la salud de la comunidad sin la comunidad. Lo que os he comentado, ¿por qué no desde el principio contactamos con entidades sociales locales? Ellos más que nadie sabrían a quién necesitaba ayuda, quién necesitaba mascarillas, quién necesitaba, etcétera. Quién necesitaba una ayuda económica porque no podía comer. Que necesitaba ayuda para poder transportarse al centro de vacunaciones. Hay que basarnos todo en la comunidad, ¿vale? Hay que ser efectivos. Y sobre todo hay que ser autosuficientes. Al principio de la pandemia ni mascarillas, ni poquitos respiradores y poquitos EPIs. Por desgracia en España, hasta que no ha avanzado la pandemia, no se ha empezado a hacer EPIs, a hacer respiradores, a hacer mascarillas. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué? Si por ejemplo, tenemos al dueño de Inditex aquí en Galicia. Oye, te damos un patrón de cómo se hace un EPI y una mascarilla, ¿nos lo puedes hacer? ¿Tienes los materiales? Sí, no, tal. ¿Por qué no? Respiradores. Anda que no tenemos aquí, por ejemplo, en Valencia, me tiro a mi tierra, la Ford, ¿vale? O SEAT, etcétera. Pues la SEAT, hasta que no vino la SEAT y dijo, yo puedo hacer respiradores. Contactemos con más, ¿vale? Mayor producción, y si tenemos muchos, pues exportamos sin ningún problema. También hay que cuidar en un entorno global, no solo comunitario. Pero para ello hay que invertir dineros, que dice mi abuela, duros o pesetas, ¿vale? En investigación. La investigación necesita dinero. Hemos tenido la rapidez de las vacunas gracias al dinero aportado, porque sin dinero no se pueden comprar aparatos y, sobre todo, no se pueden pagar a profesionales que controlen esos aparatos. Por favor, que no pase esto de nuevo. Este es mi mejor amigo Miguel construyéndose su propio EPI con bolsas de basuras. La calidad del EPI, ¿dónde está? No hay ningún patrón de calidad ahí. Que sí, que lo habrá hecho muy bien el chico porque es
lo sabe hacer todo muy bien, pero ¿dónde está ahí la calidad? El riesgo de contagiarse era brutal, porque algo que no cosiera bien o que estuviera mal se contagiaba. Por favor, que no pase otra vez, ya que lo sabemos. La salud pública. La salud pública, dices, es un ente, es una cosa general, parece que no la podamos tocar. Es que la salud pública es todo. La salud pública hace que podamos parar pandemias y epidemias y brotes. Si, por ejemplo, ahora mismo nos viene un avión de un país con ébola y detectamos desde salud pública ese caso de ébola, lo aislamos el avión, tal, no sé cuántos, y ya no se extiende el brote. ¿Vale? Invertir en salud pública de forma eficiente. ¿Vale? ¿Para qué? Para vigilar que la población esté bien, esté sana, que no pase nada, que los brotes estén controladitos de cualquier enfermedad. Ya no solo COVID ni ébola, por ejemplo, otras enfermedades de declaración obligatoria. O, por ejemplo, el cólera. No sé, todas estas enfermedades importantes. ¿Para qué? Para hacer una detección temprana, cortar la transmisión y, sobre todo, teniendo unos planes de respuesta rápida. ¿Vale? La rapidez, por suerte o por desgracia, es lo importante en la pandemia. ¿Vale? Invertir en ciencia. No me voy a extender mucho. Sin ciencia no hay futuro, pero tampoco presente. Sin la ciencia no podríamos haber tenido vacunas y seguramente la mitad de aquí. ¿Vale? Entonces, sin ciencia no hay futuro, pero tampoco presente. Y también hay que invertir en profesionales en su bienestar. Al fin y al cabo, por mucha inversión que haya en cualquier cosa, si no hay profesionales que lo hagan, nos quedamos igual, prácticamente sin nada. Y es que sin profesionales no hay futuro, ni tampoco presente. ¿Vale? Hay que cuidar a los profesionales sanitarios, porque al fin y al cabo lo que de la jornada y del proyecto se ha observado es que hay un desgaste profesional en la salud mental, en la salud física, en la dedicación de todos los profesionales sanitarios, que ha sido agravado por la pandemia, o sea que ya estaba. El problema es que ha sido agravado. El desgaste lleva al burnout. Ya hemos visto cómo el burnout ha subido un montón y puede conducir al abandono de los profesionales sanitarios. Y sin profesionales sanitarios no hay nada, por muchos aparatos que utilicemos. Si no hay alguien que los pueda utilizar y, sobre todo, cuidar, no me cansaré de decir esto, no podemos hacer nada. Y es que, ¿qué podemos aprender de esta pandemia para prepararnos para la siguiente? Hemos dicho un montón de cosas, espero que algunas de las cosillas se puedan implantar de aquí a un futuro, pero ¿qué podemos aprender? Que sin profesionales sanitarios no hay nada, por tanto, hay que cuidar al que cuida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo, por el recorrido tan exhaustivo que ha hecho. Creo que nos ha puesto todos los pies en la tierra y bueno, has tocado un poco todos los puntos clave y creo que si se empiezan a poner un poquito en marcha algunas de las propuestas, avanzaremos mucho. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión, algún comentario, no sé si tenemos mucho tiempo. Sí, vamos bien de tiempo. Sí. Sí, sí, el micro. Bueno, darte las gracias por la magnífica presentación que has hecho y si es verdad que nos has puesto, como ha dicho la compañera, los pies en la tierra totalmente y además con, no sé, con mucha coherencia, ¿no? No sé, me transmites eso. Pero sí es verdad que tengo la sensación, como sanitaria, que después de oírte y después de haber vivido todo lo que hemos vivido, tengo la sensación, sinceramente, de que no hemos aprendido prácticamente nada. O sea, hay alguna gente que estamos un poco iluminados y somos capaces de ver pues, todo esto que tú estás comentando, pero luego, a nivel institucional,
¿no? Pues toda esa inversión que es necesaria, toda esa previsión, todo esto, estamos viendo que no se está traduciendo. Es decir, estamos volviendo a que la atención primaria pues no se está poniendo en valor como debe de ser, y todo ese derroche de aparatajes y de profesionales y demás que ha habido durante la pandemia, porque era inexcusable, era extremadamente necesario, parece como que ya no importa, ya no es tan necesario, y entonces pues ahora ya somos prescindibles. Y no sé, me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Muchas gracias por la pregunta. Ahí la verdad que es bastante complicado, porque es que nosotros, los profesionales sanitarios, tenemos que hacernos ver como que somos necesarios. Es que hay veces que entre nosotros mismos nos tiramos las piedras, y esto no puede ser. Es decir, nos tenemos que hacer equipo y, sobre todo, llegar a la población para que la población entienda que somos necesarios antes, ahora y siempre. Es complicado, sí, pero tenemos que empezar. Porque antes nos pillará una pandemia que habremos empezado. Y nos ha pillado una pandemia antes de empezar, la verdad. Que esto nos sirva a los profesionales sanitarios para unirnos. Es una palabra muy fácil de decir, pero muy complicada de hacer. Porque hay veces que intereses personales enmarañan todo, pero nos tenemos que unir como un equipo. Al fin y al cabo somos equipo. Somos equipo también con otros profesionales, con los profesionales de la comunicación, por ejemplo. Tenemos que ser siempre equipo. Cuando entendamos la palabra y el concepto de equipo, habremos hecho muchísimo, y a partir de ahí podremos empezar todo, a realizar todo, a exigir, a pedir y sobre todo a pedir recursos, a pedir profesionales, a las personas que sean competentes en ello. Pero tenemos que empezar a unirnos y a ser equipo. Cuando seamos equipo ya podremos pedir todo lo que queramos, pero tenemos que ser equipo. Todos los profesionales, no unos por un lado, otros por otro, unidos todos y todas. Súper importante la unión. La unión hace la fuerza, al fin y al cabo, ¿no? Pero hay que plasmarlo. Complicado, pero a ver si poquito a poquito, antes de que nos llegue otra pandemia, dentro de 20 años hablaremos, ya nos hemos unido y hemos dado la importancia que primero nos tenemos que sentir importantes nosotros para transmitirlo a las personas. Cuando lo transmitamos y seamos equipo, etcétera, ya habremos ganado mucho y podremos conseguir un montón para la población. Que al fin y al cabo no es solo para nosotros, es para la población lo que queremos. Entonces, pero antes tenemos que hacer un trabajo introspectivo los profesionales sanitarios de qué queremos, qué no queremos, y la unión. Sin unión no hay nada. Pues sin ninguna preguntilla más, ni comentario, damos por finalizada la jornada. No sé si quiere decir la última palabra. Bueno, pues básicamente repetir y reiterar el agradecimiento a todos los que han participado en este proyecto. Han sacado un ratito y nos han ayudado a sacar todos estos datos que hemos presentado, y a todos los profesionales que han formado parte del proyecto y han ayudado a llevarlo a cabo y a terminarlo. Y gracias también a todos vosotros los que estáis aquí y todos los que han participado en la jornada de hoy. Esperemos que todo lo que hemos conseguido aportar y todos los resultados que hemos obtenido y todo lo que hemos aprendido hoy, que sirva para algo y que se refleje en resultados, tanto en el sistema sanitario como en futuras situaciones que tengamos que afrontar. Muchísimas gracias. Thank you.